Bendiciones, hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por un día más que nos permite estar reunidos en familia y para el servicio, para glorificar su santo nombre. Amén. El título de hoy es No hay herencia sin paternidad. Veamos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Amén. La palabra del Señor dice así: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Veamos una definición del diccionario de la palabra herencia. Es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos, considerados como legítimos herederos, o aquellos voluntarios, designados por el testamento. En el versículo anterior que leímos, vemos que como hijos de Dios tenemos derecho a recibir una herencia, pero también nos hace referencia que también debemos hacer juntamente con Cristo. Amén. Y esto se refiere a padecer en cumplimiento de la voluntad de Dios. Como padres, sabemos que nuestros hijos tienen derechos y obligaciones. Así nosotros como hijos de Dios tenemos derechos también, pero también tenemos obligaciones en Cristo Jesús. Amén. La obediencia hacia nuestro Padre Celestial es que lo que nos da derecho a recibir nuestra herencia. Entonces, la obediencia como hijos de Dios es lo que nos va a acercar cada día a obtener esa herencia y no perderla. Pero si salimos de la obediencia y entra la rebeldía, nosotros mismos vamos a hacer perder esa herencia. Amén. Es como cuando a alguien le avisan, hay una herencia, ahí te dejó una herencia a tu papá, a tu mamá, un pariente, y va corriendo. Pero si hay obstáculos que vienen y él se conforma por los obstáculos y no hizo por luchar y llegar, va a perder esa herencia. Así nosotros, si viene ese obstáculo de la desobediencia y la rebeldía hacia Dios, perdemos esa herencia. Una de las condiciones que se nos indica para ser llamados hijos de Dios, veamos en la cita bíblica Juan 1:12, y nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, ya somos parte como hijos de Dios. Amén. Entonces, la palabra potestad, como lo dice en Juan 1:12, la definición de la palabra potestad es poder, autoridad, derecho. Entonces se nos menciona, quienes reciben a Cristo en su corazón les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros los recibimos, cuando nosotros le creemos, ya venimos a ser parte de nuestro Padre, parte de la familia, venimos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ocurre un cambio en nuestro espíritu, ya que éste recibe el espíritu de adopción, por lo cual pasamos a tener todos los derechos y responsabilidades de un hijo de Dios. Veamos en la cita bíblica Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, y nos dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para entrar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermosa palabra. Cuando tú sientes ese amor, ese agradecimiento y vienes a la presencia de Dios y sabes que ya eres su hijo, dices: Abba, Abba, Padre. Ya sabes que tienes un Padre que te va a proteger, que te va a cuidar, que te va a amar. Para entender un poco sobre la paternidad de Dios, veamos la siguiente cita bíblica. Veamos en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 16.
Y la palabra del Señor dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Quiere decir que él se fue de su casa, se alejó del padre. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empezó a entender que fuera y apartado de casa ya no es lo mismo, ya empieza a padecer. Y más en la circunstancia que él estaba viviendo una condición incorrecta, indebida y malgastando lo que le había dado su padre. Como bien vemos en estos versículos, hay un joven, el menor de los hijos, que le pidió a su padre lo que le correspondía de los bienes, y este se va a un lugar apartado. Y el joven malgastó todos sus bienes que le entregó su padre, y vemos que entró en una situación de gran pobreza. Nosotros cuando nos apartamos de nuestro Padre Celestial, o cuando estamos apartados de nuestro Padre Celestial, vivimos una pobreza en nuestra alma, en nuestro ser. Hay soledad, hay tristeza, hay angustia, hay desesperación, hay ira, odio, rencor, amargura. Es una situación de gran pobreza, porque ahí estamos fuera de la bendición, de la cobertura de nuestro Padre Celestial. Como en primer punto, vemos que lejos de la paternidad de Dios solo hay sufrimiento y escasez a causa del pecado. Y también lejos de casa solo encontrarás problemas y dificultades. Eso pasa cuando nos apartamos de la presencia de Dios, cuando nos apartamos de la casa de Dios, o cuando, como decía, cuando tú no has acercado a Dios, no has conocido a Dios y no estás con tu Padre Celestial, estás fuera de esa casa, tomamos malas decisiones. Muchas veces tomamos malas decisiones, actitudes hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, en nuestro entorno laboral, con la sociedad, y actuamos incorrectamente. Y hay dificultades, hay problemas, hay murmuraciones, muchas cosas de esas, porque estamos viviendo en pecado. Cuando el joven recapacita de sus acciones incorrectas que tuvo hacia su padre, tocado por obra del Espíritu Santo, y dice el joven, en casa de mi padre tienen abundancia de pan, que sabemos que el pan es la palabra de Dios y es lo que nos alimenta el alma. Lo vuelvo a decir, cuando estamos apartados de la casa de Dios, cuando no escuchamos palabra de Dios, cuando no escudriñamos la palabra de Dios, nuestra alma está mal, nuestra vida está mal, y no hay un alimento que nos ayude a estar vivos en Cristo Jesús. Y dijo el joven, y yo aquí perezco de hambre. El pecado sabemos que es muerte y lentamente va debilitando todo nuestro ser. Lo va debilitando en desánimo, lo va debilitando en creer en Dios. Dejamos de creer, empezamos a dudar, nos empezamos a alejar del Padre, apartarnos de su casa, de su protección, de su cobertura, de su amor. Amén. Veamos en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 18 al 22. Y la palabra del Señor nos dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pues ese es el amor de un padre de misericordia. Muchos padres, muchas madres han experimentado cuando sus hijos se alejan, cuando sus hijos se rebelen, se van de su casa. Y los padres tienen el pendiente de qué será de mi hijo, cómo vivirá mi hijo, cuál será su condición. Y más si está viviendo una vida incorrecta fuera de casa. Pero qué hermoso es cuando el hijo viene arrepentido de sus pecados, viene hacia su casa, pidiéndole perdón a su padre, a su madre. Y esa madre y ese padre vienen con ese amor de misericordia, abrazando, besando a sus hijos, porque volvieron de nuevo a casa. Pues así, todavía más hermoso es nuestro Padre Celestial, que Él no ve nuestra condición, Él no nos va a juzgar, Él no nos va a señalar, Él no nos va a ver cómo venimos vestidos, si estamos sucios, limpios, malolientes, así como el joven que empezó a trabajar para alimentar a cerdos, y sabemos que cuando alimentamos cerdos agarramos mal olor, hay mal olor alrededor, y era un joven que no tenía dinero ni para, me imagino, ni para dónde ir a dormir. Dormía, me imagino, en las calles. ¿Qué condición estaba? Pues así es, nuestro Dios es maravilloso. Él no va a ver tu condición, Él va a ver tu corazón arrepentido y que vienes hacia Él con ese amor, con ese arrepentimiento ante todo, reconociendo que pecaste, que fallaste. Amén. Vemos que el hijo vuelve a su padre arrepentido de su proceder, y el padre, movido por amor a su hijo, lo recibe y le entrega 3 cosas para honrar a su hijo y hacerle saber que era amado. Lo primero que le dio, dice, viste a su hijo con el mejor vestido. Entonces, la vestidura es el manto de justicia, es el que ha sido colocado sobre cada uno de los hijos que han venido con un corazón arrepentido de sus pecados delante del Padre Celestial, y Él ha ordenado quitarle esas vestiduras viles. Las vestiduras viles es nuestro pecado, la condición que está en nosotros, que no es correcta. Pero cuando tú vienes arrepentido de todas tus acciones y actitudes, reconoces que pecamos, que se pecó, entonces nuestro Padre Celestial nos da una nueva vestidura y nos quita esas vestiduras viles, sucias, y nos pone unas nuevas. Amén. Veamos en Zacarías capítulo 3, versículo 4, y dice así: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial. Él nos da una nueva vestidura, la vestidura de la unción de su Espíritu Santo, hermano. Veamos Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Gracias al Señor, gracias a nuestro Padre Celestial, cuando venimos delante de Él y nos da esa salvación y esa vida eterna en Cristo Jesús. El segundo punto es, le entrega un anillo.
Este representa un símbolo de autoridad sobre todas las cosas del Padre y una marca que indica que Él es hijo, hecho partícipe del espíritu de adopción. Igual ocurre hoy con la humanidad caída, que al venir a Cristo les restaurada la autoridad que Dios había dado a Adán y Eva en el jardín. Nuestro sello es el Espíritu Santo, que nos señala como posesión de Dios. Amén. Veamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso. Estábamos en tinieblas y ahora venimos a la luz, que es Cristo Jesús, que es nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es nuestro Dios. Calzados sus pies, signo de hombre libre, porque quienes iban descalzos eran los esclavos. El Padre le está comunicando: te recibo como a hijo, no como a siervo ni como a esclavo. Eres libre de la culpa, la vergüenza, el dolor por el pasado y por el pecado. No te condeno, no te reprocho. Amén. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando venimos arrepentidos hacia Él, ya no vamos a ser esclavos del pecado, atados por el pecado, por las cosas que no son gratas ni agradables a Dios. Cuando venimos a Él, somos libres por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Amén. Veamos una declaración similar, valga la redundancia, declarada de los labios de Jesús. Abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 8, versículo 36, y dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, hermanos, por la gracia de Dios, libres en el nombre de Jesús. Como podemos ver, nuestro Padre Celestial quiere darles esa herencia a sus hijos, pero el diablo tiene un propósito de quitarnos nuestra identidad de hijos y destruirnos para que ya no podamos tomar esa herencia, matando nuestros deseos y anhelos y destruir nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Porque Él sabe que sin esto no podrás sentirte hijo, ni mucho menos tomar tu herencia. ¿Qué pasó con el joven? El joven le dieron su herencia, se apartó de su casa, se fue, lo estuvo malgastando. Y sabemos, como dice, hay lobos rapaces, hay gente que está alrededor y que vieron a ese joven que se estaba divirtiendo, que tenía mucho dinero, y aprovecharon también para que ellos también disfrutaran de la herencia que a él le pertenecía, no a ellos. Pues así muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Tenemos que conservar la libertad que Dios nos ha dado. Tenemos que conservar la herencia que Dios nos ha dado. Veamos en Juan 10:10 y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Como podemos ver, que nuestro Padre Celestial quiere darnos a sus hijos el reino, el poder, la gloria y la eternidad. Esto lo comparte nuestro Señor Jesucristo con sus hijos obedientes y que están dispuestos a servirle. Obediencia y servicio. Jesús nos lo dijo al concluir la oración del Padre Nuestro. Veamos en Mateo 6:13 y dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Para poder tomar estas bendiciones tenemos que ver al Señor como Padre, y para lograrlo solo hay una manera. Se llama Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor Salvador, cuando nosotros empezamos a caminar conforme a la voluntad del Padre, siguiendo a Jesús, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros cada día buscamos estar a su presencia, en su casa, cuando nosotros cada día buscamos ser guiados con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial.
Jesús nos los dijo a concluir, y dice, la oración del Padre Nuestro. Amén. Como lo habíamos leído. Ahora, los verdaderos hijos siguen a Jesús. Esto se confirma de la siguiente cita bíblica. Veamos en Juan 14:6, y dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos lo está diciendo claramente. Jesús es el camino. Si quieres llegar hacia el Padre, tienes que seguir a Jesucristo, seguir el ejemplo de Él, seguir como Él nos lo enseñó y mostró en todo momento. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una verdad muy contundente porque solo Jesús es camino para ver a Dios como Padre. Solo Jesús nos lleva a ser hijos de Dios. Hay una verdad muy maravillosa también. Dios dio a su Hijo porque quiere que seamos herederos junto con Él. El Señor nuestro Dios quiere tener herederos y darnos un reino inconmovible. Esa es nuestra herencia. Veamos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué hermoso, Él nos quiere dar un reino inconmovible. Por eso tenemos que ser agradecidos, caminar siempre, amarlo, tener temor, respeto, honra hacia nuestro Padre Celestial. Ya dejemos de ser hijos rebeldes y dejar de alejarnos. O como no lo conocías, no sabías de Él y ya escuchaste de Él, acércate a Él. Él quiere adoptarte como su hijo. Él te quiere dar una herencia también, como a todos aquellos que lo han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Es un hecho que no hay herencia sin paternidad. Como habíamos leído en Romanos 8:17, que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sabemos, ante todo, que Dios tiene una herencia, pero tenemos que seguir y seguir caminando en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, ser hijos nos trae en sí la bendición de ser herederos con Cristo Jesús, pero también el compromiso de seguir los pasos de Jesús y no declinar por los deseos de nuestra carne o por las pruebas que vengan en nuestras vidas. Sigue, persevera. Tenemos que perseverar, hermanos. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Él va a estar contigo. Podemos pasar circunstancias por servir a Cristo, por buscar a Cristo, no por estar lejos de Él, sino estar con Él en su casa. Podrás recibir algún rechazo de tu familia porque estás sirviendo a Cristo, pero tú sigue, hermano, porque hay un reino para ti, hay una herencia para ti. A tu alrededor tal vez tus vecinos sabrán que eres cristiano y muchos te podrán rechazar, pero tú sigue, porque muchos de ellos también podrán ser hijos de Dios si tú sigues, si tú perseveras, si tú clamas, si tú haces lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Clamó, sirvió, obedeció a su Padre y hubo la victoria. Amén. Entonces, hermanos, en Apocalipsis 3:21 nos dice así, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, al que venciere. No estás solo, no estás sola, hermana. Tienes un Padre que siempre te va a defender, un Padre que siempre te va a respaldar, un Padre que siempre te va a escuchar, pero créale en todo momento,
sírvele, ámale, búscale, obedécele, como todo hijo. Nosotros como padres, todo momento queremos que nuestros hijos nos obedezcan, que se porten bien, que hagan bien las cosas, todo. Sabiendo que nosotros somos padres pecadores y muchas cosas. Pero cuánto más nuestro Padre que es perfecto, puro, limpio, único, verdadero, maravilloso, que quiere que sus hijos se acerquen a Él, que le obedezcan, que le escuchen, que le crean, que le amen y no perder nuestra herencia. Amén. Vamos a orar juntos, hermanos. Ante todo, pidámosle perdón a nuestro Padre Celestial. Pidamos perdón si nos hemos alejado de Él, si hemos dudado de Él. Pidamos perdón ante todo por amor a Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, si te hemos dado la espalda, si nos hemos alejado de ti. Ayúdanos a acercarnos cada día más a tu presencia, a ser llenos del poder de tu Espíritu Santo, a valorar ante todo lo que tú hiciste por medio de nuestro Señor Jesucristo, para dar una herencia a cada uno de nosotros, tener vida eterna y poder estar en el reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Sé tú, Padre Celestial, obrando en cada uno de nosotros, obrando en nuestras vidas y en nuestro corazón, levantándonos cada día, venciendo, Señor, toda circunstancia, toda situación que estemos viviendo. Gracias, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias, Abba Padre. Bendito seas por siempre. Gracias, porque nunca, nunca dejas a tus hijos desamparados. Bendito seas, mi Rey. Gracias por tu amor y tu perdón. Gracias por limpiar nuestras vestiduras viles, Señor. Gracias, Padre mío. Bendito seas por siempre, mi Rey. También, Padre, te presento, Señor, en el nombre de Jesús, las vidas de aquellos mis hermanos que estén enfermos. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Y lo creemos, Señor, que mis hermanos son sanos y fortalecidos para la honra y gloria tuya. Sanos en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su mente, Señor también. Gracias, Señor. Sea tú bendiciendo, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos, en tu nombre, Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, las bendiciones de trabajo, las bendiciones de provisiones y economía para tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Altísimo Rey. Gracias, Señor, porque cada día tú traes una palabra para tus hijos, para recordarnos cada día que somos hijos tuyos y que tú eres nuestro Padre. Bendito seas por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Y gracias a nuestro Padre Celestial por esta hermosa palabra que ha traído a su pueblo. Bendiciones, que sigan unidos como familia, amándonos unos a los otros. Amén. Bendiciones.